Vamos a empezar a hablar de las polimerasas. Las polimerasas son las copiadoras de ácidos nucleicos. Estas van a catalizar la formación de enlaces fosfodiéster, incorporando ya sea desoxirribonucleótidos, que lo podemos denotar como DNTPS para el caso del ADN, o también podemos incorporar ribonucleótidos, que la escribimos como NTPS para el caso del ARN. Estos son los nucleótidos. Este sería este. Estos nucleótidos se van a unir o se van a ir agregando a una cadena naciente y siempre van a ir en dirección de 5' a 3'. Supongamos que van hacia esta dirección de 5' a 3', o aquí lo podemos ver mejor, de 5' a 3' a esta dirección. Van haciendo los nucleótidos. Vamos a ver algunos mecanismos clave, pero primero vamos a ver esta imagen. Tenemos en este caso la ADN polimerasa, donde tenemos la hebra molde. La hebra molde es esta. Y tendremos la nueva cadena naciente, que sería esta en azul, donde se van agregando estos nucleótidos gracias a la ADN polimerasa. Bueno, vamos a ver algunos mecanismos claves de las polimerasas. Entre ellos, pues vamos a tener que son dependientes. Bueno, ¿dependientes a qué? Van a depender de la cadena molde y de metales. En este caso ya también lo hemos visto anteriormente, van a ser cationes tipo magnesio 2+, o manganeso 2+. Esto es porque estos metales van a activar el agua nucleófila que ayuda a formar el nuevo enlace fosfodiéster. Supongamos que más bien este es un tipo de polimerasa. Aquí vemos la estructura proteica, cómo se acopla a esta molécula de ADN, y digamos que estos metales, ya sea el magnesio 2+ o el manganeso 2+, pueden encontrarse, por decirlo, por acá. Estas entonces son las que ayudan a activar el agua nucleófila que va a formar el nuevo enlace fosfodiéster. El nuevo enlace fosfodiéster, recordemos, es el que se forma aquí. Otro mecanismo clave es que la polimerasa va a necesitar 3' OH libre. En esta imagen, en la ADN polimerasa, lo vamos a tener en forma de cebador, o también llamado primer, donde esta ADN polimerasa se va a unir al 3' OH expuesto de un pequeño tramo bicatenario inicial. Este tramo será este, donde tenemos la cadena molde y el cebador, que va a tener justamente en esta región el 3' OH libre para que el ADN polimerasa se pueda unir. Es decir, el cebador terminaría con esto, con un 3' OH. Eso es lo que requiere, digamos, la polimerasa para poder eh, unirse. Bueno, otro mecanismo va a ser la procesividad. ¿Por qué? Porque muchas polimerasas pueden añadir decenas o hasta miles de nucleótidos por cada evento de unión. Es decir, cada que una polimerasa se une a esta cadena, puede entonces integrar o incorporar nucleótidos desde decenas hasta miles de nucleótidos por cada que se une. Podemos tener también otro mecanismo de fidelidad, porque pueden haber algunas polimerasas que pueden tener una región especial, regiones especiales que van a cumplir o van a poseer una actividad correctora de 3' a 5' exonucleasas. O sea que hay algunas polimerasas que pueden tener estas regiones proteicas que cumplen la función exonucleasa,
Y este tipo de actividad correctora la podemos llamar proofreading o también se puede denominar revisión de pruebas. Vamos a escribirlo. Proofreading o revisión de pruebas. Entonces esta polimerasa, por ejemplo, pusimos esta actividad exonucleasa que es correctora y va de 3' a 5', que lo que va a hacer es, va a retirar un nucleótido que ha sido mal incorporado y por esta razón va a mejorar la exactitud. En algún momento en el que haya algún error, esta actividad exonucleasa entonces va a eliminar este nucleótido y digamos que va a tener esta corrección. Por eso se le llama proofreading o revisión de pruebas, donde por lo tanto va a mejorar la exactitud al sintetizar esta nueva cadena de ADN. Bien, vamos a ver los tipos de polimerasas según el molde que utilicemos. El molde, recordemos que es este, que es la que toma como referencia para poder crear la nueva cadena. Bueno, vamos a tomar 3 tipos. El primero pues va a ser una polimerasa ADN dependientes, o más bien le podemos llamar ADN dependientes ADN polimerasa. ¿Por qué ADN dependientes? Bueno, esta ADN polimerasa depende de una cadena de ADN. Y cuando decimos ADN polimerasa, es que copia y termina en una molécula de ADN. O sea, pasa o copia de ADN a ADN. Aquí tenemos el primer ejemplo, que esta es una ADN polimerasa que crea esta nueva cadena de ADN dependiendo del molde de ADN. Podemos tener una segunda que es la ADN dependiente ARN polimerasa. Transcribe de ADN a ARN. Esto ya lo hemos visto anteriormente en la transcripción, donde teníamos una ARN polimerasa que se une a una cadena de ADN y lo que hacía era crear el ARN mensajero. O sea, transcribe de ADN a ARN. Este ejemplo ya lo hemos visto de una ADN dependiente ARN polimerasa. Por último, podemos tener un tipo ARN dependiente ADN polimerasa. A este mecanismo le llamamos transcriptasa inversa y copia de ARN a ADN. Esta enzima lee una molécula de ARN como molde y sintetiza una hebra complementaria de ADN. Podemos tomar un ejemplo clásico en los retrovirus del VIH-Sida, donde el genoma es ARN. Tenemos aquí el genoma como ARN. Bueno, primero podemos tomar que el virus infecta una célula donde tenemos aquí, por ejemplo, su genoma que es ARN y llega la ADN polimerasa de ARN dependiente y inicia su transcriptasa inversa. Digamos que convierte esos ARN, convierte entonces el ARN, pasa a ser un ADN complementario o también cDNA. Y luego, que sería en este caso esta de aquí, luego se integra al genoma del huésped. Aquí vemos que aquí está el genoma del huésped y ya está integrado este ADN complementario que proviene del ARN del virus. Y ya una vez que se integra en el genoma, utiliza la maquinaria de esa célula infectada para producir nuevas copias de ARN. Entonces utiliza la maquinaria y los mecanismos celulares de esa célula infectada porque tiene este ADN complementario para poder facilitar crear copias nuevas de
de estos ARNs. Bueno, este es el mecanismo clásico, pero podemos tomar un ejemplo biotecnológico, que es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es que en el laboratorio usamos esta enzima, que es la transcriptasa inversa, para crear ADN complementario a partir de ARN mensajero. O sea, si tenemos un ARN mensajero, que sabemos que codifica una proteína, por ejemplo, podemos decir que este ARN mensajero al final en la traducción, pues lo que va a hacer es crear, digamos, insulina humana. Entonces usamos este mecanismo de transcriptasa inversa para poder obtener lo que es el ADN complementario correspondiente a este ARN mensajero. Y este ADN complementario podemos clonarlo en un vector, ya sea en un vector plasmídico, para poder producir la proteína en bacterias. Es decir, que agregamos este inserto de ADN complementario en un plásmido, es decir, en el genoma de alguna bacteria, para que esta bacteria pueda sintetizar naturalmente la insulina humana. Supongamos que este es el ADN complementario, pero esto fue gracias justamente a el mecanismo de transcriptasa inversa, porque lo que como decimos, este ARN mensajero que codifica la proteína de la insulina humana. Entonces aquí le dimos un uso biotecnológico. Dimos el ejemplo clásico de transcriptasa inversa para el VIH-Sida' y dimos este ejemplo biotecnológico. Bien, ahora recordemos que toda ADN polimerasa sintetiza en dirección 5' a 3'. Por lo tanto, la hebra molde se va a leer de 3' a 5'. Entonces tendríamos aquí que esta sería la molde y la hebra nueva va a ir en dirección de 5' a 3'. Bueno, primero, la ADN polimerasa no puede iniciar la síntesis de cero. Esto porque necesita un 3' OH libre, pero al inicio, como vemos, de una nueva hebra no va a haber nucleótidos previos y por lo tanto no va a existir ese 3' OH disponible. Aquí va a entrar en juego otra enzima que es la primasa, que va a ser una ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa o primasa sí puede empezar de cero. Entonces va a colocar en esta hebra molde, que una vez más va de 3' a 5', va a colocar un pequeño cebador o primer de ARN de unos 10 a 12 bases complementario al molde. Vamos a escribirlo de esta manera. Va a empezar a colocar ribonucleótidos tipo RA, RG, RU de uracilo, RC, RG, etc. Y sabemos que va de 5' a 3'. Entonces este es el cebador. Ahora, aquí sí va a terminar, este cebador sí va a tener un 3' OH libre. Y bueno, ahora que existe un 3' OH libre en el extremo del cebador de ARN, se va a agregar la ADN polimerasa 3. Vamos a dibujarla. Es la ADN polimerasa 3 que va a empezar a extender la hebra nueva de ADN añadiendo nucleótidos desoxirribonucleótidos. Entonces va a tener esta nueva forma. Tendríamos de 5'. Bueno, primero dibujemos la hebra molde. Tendríamos el cebador y podemos denotar los desoxirribonucleótidos en azul. Pudiera continuar como DA.
Así, al principio de la hebra nueva va a haber un pequeño tramo de ARN, el cebador, que escribimos en verde y va a seguir por el resto de ADN que escribimos los nucleótidos en azul. Ahora supongamos que después de que la ADN polimerasa 3 termina de sintetizar un fragmento de ADN, supongamos un caso en el que pudiera formarse alguna descontinuidad química o algún tipo de ruptura en el enlace fosfodiéster que denominamos NIC. Vamos a reescribirlo. Vamos primero a copiar la cadena de arriba. Supongamos entonces que puede existir un NIC en esta posición que está entre el último nucleótido del ADN con 5' y el primer nucleótido del cebador de ARN con un 3' OH. Esto significa que esta nueva hebra no tiene enlace fosfodiéster continuo, entonces ese va a ser el NIC. Ahora va a participar una nueva ADN polimerasa que la denominamos ADN polimerasa 1. Supongamos que es esta que pusimos aquí abajo en el dibujo, y se va a acoplar, digamos, en ese punto. Es decir, es como si se colocara aquí. Esta ADN polimerasa 1 va a tener, va a cumplir o tiene 3 dominios catalíticos activos. Esta sería entonces ADN pol 1. Estos 3 dominios serían: el primero sería su función polimerasa, que va de 5' a 3' y que es de síntesis. Puede tener una segunda actividad catalítica con dominio exonucleasa, que iría de 3' a 5', que sería de corrección. En un momento explicamos y continuamos con el ejemplo usando las funciones de estas exonucleasas integradas a la ADN polimerasa 1. Tendríamos una tercera que sería de tipo exonucleasa, de 5' a 3', remoción hacia adelante. Entonces, siguiendo un poco en línea lo que veníamos diciendo aquí arriba, cuando la replicación termina, la ADN polimerasa 1 llega a esa región inicial de ARN y va a usar su actividad 5' a 3' exonucleasa, es decir, la número 3. Aquí escribimos prima, debería de ser 3. Primero ya sabemos que la polimerasa sintetiza esta nueva cadena naciente. Su actividad 2, exonucleasa, que va de 3' a 5', que pusimos que es de corrección, es también una proofreading. Va a retirar el último nucleótido si hay algún error. O sea, por eso se le denomina proofreading o revisión de pruebas. Y la número 3, la exonucleasa de 5' a 3', que es la remoción hacia adelante, es que va a degradar ADN por delante de un NIC, mientras la polimerasa rellena detrás. Es, digamos, algún tipo como de reacción de reemplazo de hebra o de NIC translation o traslación de NIC o de ruptura, ¿no? Para este caso 2, si la polimerasa incorpora una base equivocada, este centro exonucleasa de la ADN polimerasa 1, y supongamos que existe por aquí esta actividad exonucleasa, va a poder, digamos, retroceder y va a eliminar ese nucleótido erróneo desde el extremo 3' de la cadena. Y para el caso de la exonucleasa que va de 5' a 3', va a permitir eliminar nucleótidos o fragmentos como el cebador de ARN. Entonces, supongamos que tenemos ahí el NIC, la ADN polimerasa se
agrega en esta región. Y la exonucleasa 5'3' va a retirar el nucleótido que está inmediatamente al otro lado del NIC, o sea, del lado del cebador. Digamos, haría algún tipo como de ruptura de este lado, se retira este nucleótido y la actividad polimerasa o la polimerasa 5'3', que es esta, va a colocar un desoxirribonucleótido nuevo en el 3'OH. Entonces, supongamos, copiamos esta parte y supongamos que ahora la ADN polimerasa 1 retira ese nucleótido y pondría el desoxirribonucleótido correspondiente de G. Ahora el NIC estaría en esta parte de aquí. Entonces así se va a formar un ciclo donde el NIC se mueve hacia el 5'. Y así sucesivamente hasta que llega un punto en donde el NIC puede terminar hasta por acá. Y aquí va a participar otra enzima muy importante que la vamos a denominar ADN ligasa. Este ADN ligasa va a sellar ese último NIC que une el 5' fosfato con el 3' OH y forma una hebra 100% continua. Si en laboratorio nosotros eliminamos la actividad 5'3' exonucleasa, es decir, esta de aquí, queda un fragmento que le vamos a denominar fragmento de Kleenow. Porque digamos que ya no tendría esta actividad exonucleasa y no va a poder degradar la hebra no molde por delante para formar copias single-stranded DNA. Todo esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. O tampoco va a poder extender cebadores. Vamos a verlo posteriormente, mucho más adelante. Esto simplemente es una mención del fragmento de Kleenow. Igualmente vamos a hacer una mención rápida, un tipo de ejemplo práctico, simplificado de todo lo que estamos diciendo. Ahora vamos a hablar de las enzimas que modifican los extremos del ADN. En clonación o cuando hablamos de clonación y edición, va a ser necesario preparar los extremos 5' fosfato o 3' OH. Va a ser utilizado ya sea para evitar o favorecer la ligación, marcar extremos o crear compatibilidades. Vamos a tener entonces 3 clases de enzimas que modifican estos extremos del ADN. Vamos a empezar con el número 1, que van a ser las fosfatasas alcalinas, que van a ser de tipo BAP, CIAP o CIP. ¿Qué van a hacer estas fosfatasas alcalinas? Bueno, su reacción primeramente va a ser eliminar el fosfato 5' del ADN, a veces 3', y va a dejar un 5' OH. Es decir, va a quitar esto, quedaría un 5' OH aquí. Una vez que rompe esto, el efecto va a ser que la molécula no puede ligarse. Es decir, ¿por qué? Porque la ligasa requiere 5' fosfato y 3' OH. Entonces, si se queda un 5' OH, esta enzima ligasa pues no va a poder cumplir esa función de ligación. ¿Cuáles van a ser los usos que le daremos a estas enzimas que modifican estos extremos, o sea, las fosfatasas alcalinas? Es que nos sirven para desfosforilar vectores para impedir religación sin inserto. Por ejemplo, en el caso de algún tipo de plásmido,
ya no se religaría con la enzima. Entonces, ¿por qué? Porque ya participó esta fosfatasa alcalina que eliminó el fosfato, o sea, desfosforiló el vector, o sea, el plásmido, y por lo tanto ya no habría una religación. Este puede funcionar como un paso previo a lo que veremos como segundo punto. ¿Qué más podemos decir? Bueno, estas fosfatasas alcalinas como VAP, CYP, son muy activas. Estas van a deber, o más bien deben inactivarse o removerse antes de la ligación, ya sea por tratamiento térmico, extracción o incluso tipo resinas. Vamos a tener una segunda enzima que modifica estos extremos. Será un polinucleótido quinasa de tipo PNK o T4-PNK. La reacción es que va a transferir el gamma fosfato del ATP, esta es una ATP, adenosín trifosfato, al 5'OH del ADN o del ARN. Como lo mencionamos anteriormente, supongamos que fue una enzima VAP o fosfatasa alcalina que eliminó ese grupo fosfato y quedó una 5'OH. Entonces lo que hace esta segunda enzima, la polinucleótido quinasa o PNK, es que refosforila el extremo 5' desfosforilado, por ejemplo, con estos vectores tratados con fosfatasas que ya mencionamos, que pueda estar marcado radiactivamente con algún tipo de fluorescencia de extremos 5', pero requiere que exista necesariamente ese 5'OH. Vamos a tener una tercera enzima que va a ser una terminal transferasa que va a ser del tipo TDT o terminal deoxinucleotidil transferasa. La reacción es que va a añadir nucleótidos al extremo 3' sin molde, o sea, una plantilla independiente, ya sea que pudiéramos tener una doble hebra y aquí terminaría una 3'. Bueno, va a añadir esos nucleótidos nuevos en ese extremo que no depende del molde o de la plantilla o que va a ser plantilla independiente. Trabaja mejor sobre estos extremos 3' sobresalientes con ciertas condiciones adecuadas. También puede trabajar sobre extremos romo. Los extremos romos son los que están así, con una ruptura lineal en ambas hebras. Bueno, los usos que pudiera tener estas enzimas, uno de estos usos van a ser las homopolymer tailing, que lo que hace es añadir colas poli-DG al inserto o poli-DC al vector. Es decir, ya sea que tenemos, como hemos mencionado anteriormente, pudiéramos tener este plásmido, pudiéramos tener el inserto y digamos si le hiciéramos algún tipo como de zoom, pudiera añadir ciertas colas. Esto lo hace para propiciar el apareamiento por colas complementarias y clonación. Esto permite pues añadir una sola adenina o colas cortas para estrategias de TA cloning, le llamamos, o también TA. Esto lo podemos hacer cuando la polimerasa de la PCR no deja adenina sobresaliente. Esto lo mencionamos apenas de una forma breve, pero esto lo veremos a detalle más adelante.